9:22, más temprano le informamos de la noticia que prácticamente es la del día, o la de ayer más bien. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, otro hijo del Chapo Guzmán, fueron arrestados por las autoridades de los Estados Unidos. Zambada fundó esta organización criminal con el Chapo, quien actualmente está en prisión. La captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López ocurrió en Texas, en los Estados Unidos. Justamente para conocer más detalles de esto, le agradecemos esté con nosotros a Óscar Valderas, nuestro especialista de seguridad. Hermano Óscar, buenos días, un gusto saludarte, tenerte en este espacio, hermano. Ayer, evidentemente que ha trascendido y va a trascender todo este fin de semana esta noticia, y se habla muchísimo también de que estos dos personajes fueron solos a entregarse. ¿Esto es cierto? ¿Y qué lectura se le da también para el contexto entre las nuevas gobernaturas que van a entrar, tanto en Estados Unidos como acá en nuestro país? Adelante, Óscar. Hermano, qué gusto saludarte, buenos días. Pues buenos mira, días. Una noticia que evidentemente sorprende a todo mundo. No estaba en el radar que la biografía del Mayo Zambada quedara manchada, entre comillas, con la detención a sus 76 años. Se presumía que iba a morir como muy pocos capos de narcotráfico, es decir, viejo, de muerte natural, en la sierra, sin poder ser tocado por el brazo de la justicia de México y Estados Unidos. Y bueno, ayer la información es que no solamente cae el Mayo Zambada, sino también otro hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Jr. Y lo que sabemos hasta el momento, porque además ha circulado poca información, hay que decir que realmente los datos oficiales con los que se cuentan son pocos, es que al parecer todo se trató de una traición. Mis fuentes me aseguran que los chapitos iniciaron comunicación con el Mayo Zambada después de una ruptura que tenían, porque tenían supuestamente la intención de volver a hacer negocios y enfrentarse al creciente poder del guano. El Aureliano Guzmán lo era, el hermano mayor del Chapo Guzmán, y supuestamente al Mayo Zambada le habrían propuesto volver a encontrarse, volver a tener negocios, y a partir de eso le proponen la idea de revisar por aire unos terrenos donde podrían instaurarse nuevas narcopistas, y así es como el Mayo Zambada cae en el engaño, y entonces habría subido a esta avioneta que pues, evidentemente no aterrizó en México, aterrizó en El Paso, Texas, donde ha sido detenido, y donde el Mayo Zambada enfrentará en los próximos días su día en la corte. Veremos a ver además en cuál, porque el Mayo Zambada tiene cargos pendientes en la corte de Nueva York, de Illinois, de California, de Washington, más de 25 cargos, que es muy probable que lo pongan no solamente en una cadena perpetua, sino que además siga los pasos de su socio y pueda ser recluido en una prisión de máxima seguridad y en una celda con confinamiento, es decir, aislado de todo contacto humano. Óscar. Complicado lo que se ve. Hermano, a ver, tú eres especialista y llevas prácticamente toda la vida reporteando, investigando este mundo. ¿Tú sí crees que una figura como el Mayo Zambada haya caído en una trampa como esta que nos estás aclarando? Y la otra, si es así, ¿qué significa y cómo puede transformarse entonces el crimen organizado en nuestro país? Esa pregunta que me haces, Dave, es muy, muy importante, porque una cosa es una entrega pactada, ¿no? Es decir, que tanto el hijo del Chapo Guzmán junto con el Mayo Zambada hayan decidido entregarse ante las autoridades en Estados Unidos a cambio de buscar beneficios propios o para sus familiares. Y otra cosa, hermano, muy distinta, es que el Mayo Zambada haya sido traicionado. Porque el Mayo Zambada, no por viejo, era poco inofensivo, es un hombre bastante peligroso. No hay que olvidar que el Mayo Zambada controla varios brazos armados, los Flechas MZ, los rusos, los Mayitos, y de acuerdo con la información que tiene la Secretaría de Defensa Nacional, estos brazos armados básicamente están integrados por miles de sicarios, y digo miles con responsabilidad, ese es el conteo que hacen, que tienen presencia no solamente en Sinaloa, sino en Durango, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Veracruz, en Colima, en Jalisco, y estaban ya planeando una expansión hacia Oaxaca y hacia Chiapas. Así que no estamos hablando de un viejito que probablemente chocheó y cayó en una trampa, sino alguien que tiene los recursos para poder vengarse de los hijos de su ex socio y que podría
esto repercutirá evidentemente en violencia. Insisto, una cosa muy distinta es un pacto y otra cosa muy distinta es la traición. Y como tú y yo bien sabemos, la traición, pero especialmente en el crimen organizado, se paga con sangre. Mi querido Oscar, te saludo, muy buenos días. Oye, ¿qué hay en torno a todo esto de Ovidio Guzmán, que se había dicho que había sido liberado, pero que podría tratarse a lo mejor de un traslado, que podría tratarse a lo mejor de otra situación, no precisamente de que esté libre? Sí, ayer circuló sobre todo mucho un pantallazo del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos en el que aparecía el nombre de Ovidio Guzmán como si hubiera sido liberado hace 2 días, lo cual evidentemente pues hizo pensar a mucha gente que se trataba prácticamente de una especie de entrada por salida, ¿no? Claro, sale de intercambio. el ratón y entra el Mayo Zambada, ¿no? Una especie de intercambio. Sin embargo, hoy la secretaria Rosa Isela, que es la encargada de la Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que de acuerdo con la comunicación que tuvo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán sigue en la custodia de autoridades de Estados Unidos. Y déjame decirte esto porque es importante. Muchas ocasiones el Buró Federal de Prisiones pone este tipo de mensajes como deliberado, únicamente porque la persona detenida, en este caso Ovidio, puede estar en tránsito hacia alguna corte, hacia alguna diligencia judicial, o simplemente puede ser, por ejemplo, que haya salido hacia un hospital a hacerse alguna revisión médica y después vuelve a estar en reclusión. Pero sin duda, claro, este pantallazo, esta información que además no estaba bien aclarada, pues empezó a generar mucho el rumor de que probablemente se trataba de un intercambio. Hasta hoy lo confirmado es que Ovidio Guzmán sigue en custodia de las autoridades en Estados Unidos, esperando una sentencia, que el Mayo Zambada en los próximos días podría enfrentarse a su día en la corte. Seguramente será Nueva York, yo creo que probablemente, o alguna corte en California, y al mismo tiempo el hijo del Chapo Guzmán, Guzmán Jr., probablemente también vaya a tener su día en la corte en los próximos días, con la salvedad de que, de acuerdo con la información, él sí habría pactado esa entrega y podría buscar algunos beneficios. ¿Cuáles son? Pues que no tenga cadena perpetua, que tenga un acuerdo muy parecido al que tuvo Emma Coronel. ¿Se acordarán? Sí, claro. Emma Coronel pudo negociar sus propias condiciones y al cabo de un par de años quedar libre y además con los negocios y con el bolsillo intacto. Ahora, con el Mayo, este tipo de situaciones de poder tener algunos beneficios y demás, ¿crees que se pudiera dar, que sus abogados puedan negociar algo, o no hay forma de que por los cargos que se le tienen pues pueda llegar a esto? Mira, el abanico de cargos contra el Mayo Zambada son bastante graves, ¿no? O sea, tienes tráfico de drogas, conspiración para envío de metanfetaminas, cocaína, fentanilo, tienes también secuestro, conspiración, lavado de dinero, homicidios. La verdad es que los cargos son muy serios y además, por el tono, querida, con el que se ha hablado desde Estados Unidos de esa detención, la dureza con la que las propias autoridades han dicho que no van a descansar hasta ver a más líderes del cártel de Sinaloa castigados por envenenar a sus comunidades con fentanilo, hace poco probable que le vayan a dar un trato suave al Mayo Zambada a pesar de sus 76 años. Creo que justamente el mensaje que va a enviar el gobierno de Estados Unidos es de mano dura, que no van a ser tersos con ningún narcotraficante y que les van a aplicar la ley a rajatabla, duramente, porque además no hay que olvidar el contexto. En este momento Estados Unidos está por entrar también a su campaña presidencial y el favorito para ganar la elección, que es Donald Trump, ha acusado al gobierno de Joe Biden de ser bastante laxo con los grupos criminales. Incluso Trump hace unos días, que en una entrevista con la cadena televisiva Fox News, dijo que como el gobierno actual ha sido bastante suavecito, él entonces incluso estaba proponiendo poder bombardear territorio mexicano para atacar a los grupos criminales en México. Así que si Joe Biden quiere mandar un mensaje de que efectivamente los demócratas no van a hacer concesiones a los grupos criminales y va a darle a Kamala Harris, que probablemente sea la nominada presidencial del Partido Demócrata, tapeta, y ella puede decir: somos duros también, no necesitamos esa bravuconada, nosotros podemos poner en cintura también a los grupos criminales. El ejemplo lo van a poner con el Mayo Zambada. Claro. E insisto, a pesar de su edad y a pesar de los reportes de que tiene
una salud bastante mermada. Yo creo que el tío Sam le va a dar el trato más duro posible. Ahora, en nuestro país, con la detención del Mayo Zambada, las cosas obviamente se reacomodan, pero ¿quién se perfila o qué cártel se perfila en todo caso pues, para tomar liderazgo? Mira, yo creo que hay dos grandes ganadores en este sentido. Evidentemente, hablo de ganadores en el terreno criminal y como dicen los clásicos, pero pues ganan ellos y perdemos todos. Pero los dos grandes ganadores me parece que son los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los dos chapitos que están en libertad, que consolidan una posición muy importante a la hora de desplazar a la guardia histórica del cártel de Sinaloa. Y sin duda, el otro gran ganador es el cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Estados Unidos también ha acusado al cártel Jalisco y a su líder, el Mencho, de ser traficantes potentes de fentanilo. Los ha acusado también de los cargos duros que le ha puesto al Mayo Zambada, a Rafael Caro Quintero, a Ovidio, al Chapo, al Nini, pero no ha sido tan atacada la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Sus liderazgos están, al parecer, intocables. Continúan operando una empresa multimillonaria en más de 45 países, con negocios multimillonarios, y creo que sin el Mayo Zambada, pues sin duda van a poder ser bastante más efectivos en esta expansión que han seguido. El brazo armado más importante que tenía el Mayo Zambada, los Flechas MZ, tienen actualmente, o tenían hasta hace unas horas, una guerra importantísima por el control, por ejemplo, de Zacatecas. Hoy las Flechas MZ se quedan sin liderazgo, una tropa sin general, y el cártel Jalisco Nueva Generación pues tiene, digamos, paso libre ante el desorden para poder consolidarse en varios estados de la República. Óscar Valderas, nuestro especialista en temas de seguridad, muchas gracias por darnos pues un poco de claridad ante la poca información que existe hasta el momento, ¿no? Seguramente conforme pasen las horas, los días, a cuentagotas se irá sabiendo más. Nosotros seguiremos al pendiente, Óscar. Muchas gracias. Atento siempre, un abrazo, que tengan buen día. Hasta luego, buen fin de semana.